porque no puedes servir a Dios y a las riquezas, otras versiones dicen, o al dinero. Y es el único al que la Biblia le da ese estatus de Señor también. Es decir, la Biblia reconoce que hay otro Señor que se llama dinero o riquezas. Y que tienes que elegir uno de los dos. ¿Le sirves al Señor o le sirves al dinero y las riquezas? Pero tienes que elegir uno de los dos. Si no eliges al Señor, por descarte o por defecto, vas a terminar sirviéndole al dinero o a las riquezas. Pero tienes que elegir uno de los dos. El no reconocer que el dinero también es un Señor nos lleva muchas veces a terminar sirviéndole. Porque Él es bastante sutil y se va colando en nuestras vidas. Y si no te das cuenta de que quieres señorearse sobre tu vida y lo dejas entrar, le abres las puertas, entonces Él te va a gobernar. Y no tiene nada que ver con tu estatus económico en el momento. No tiene nada que ver con que seas rico o con que seas pobre. Porque de hecho Él es tan sutil que te puede gobernar con abundancia o con escasez. Con abundancia dándote de todo al punto de que no encuentres cómo gastarte las cosas y termines probando de cuánta cosa, inclusive lo que no te conviene, hasta que termines en un camino en el que ya no le encuentras sentido ni sazón a la vida. O por la escasez, donde te lleva al punto de que tienes un estrés y una ansiedad máxima porque no tienes cómo pagar tus deudas, porque vives arruinado, desesperado, te amargas, sale raíz de amargura dentro de ti, te enfermas tu cuerpo por eso y también acaba con tu vida. Así que por cualquiera de los dos lados, Él puede señorear tu vida. Y si tú no reconoces que ese también es un Señor, se puede estar colando dentro de ti. Ahora, reconocemos que en efecto quizás el hablar de dinero en las congregaciones para muchas personas es un poco apático, porque en efecto hay muchas congregaciones, no podemos tapar el sol con una mano, ¿verdad? Muchos pastores que se dedican quizás a estafar a un pueblo o a engañar, o por su mala administración, quizás ni siquiera con la intención de engañar, sino por su mala administración terminan haciendo pues mal uso de los recursos que el Señor les ha entregado. Pero eso no quita que la palabra hable sobre administración y que debamos enseñarlo. De hecho, la Biblia habla más de administración que de cualquier otra cosa. Porque desde Génesis, Él empezó diciéndonos que nos había dado señorío. Y señorío no es otra cosa más que administra. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de administrar lo que el Señor nos ha dado. Nosotros, de hecho, mi familia, mi papá, mi mamá y yo fuimos víctimas de toda esta religión, por así decirlo, organizada, donde en efecto en una época mis papás casi pierden la casa, les embarcaron un carro, por toda esta mala administración y organización en una iglesia a la que asistieron en alguna época. Así que sabemos que en efecto eso lo hay, eso existe, pero no podemos culpar a Dios por la mala administración de otros. Así que tenemos de igual forma que hablar de cómo el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas, de cómo el Señor espera que nosotros administremos, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta que ese Señor se puede colar en nuestras vidas. Y muchas veces decimos, no, yo no siento amor al dinero, yo no tengo como que esa raíz de querer más, de codicia. Sí, eso a mí no me afecta, pero yo hoy te voy a demostrar cómo el dinero se puede estar colando dentro de tu vida y ni siquiera te das cuenta. Hay frases que nosotros decimos muchas veces, porque como decía Ana ahorita en la alabanza, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra muchas veces relaciona nuestro corazón con nuestros pensamientos. Y también dice la palabra que tal es su pensamiento, tal es Él, ¿cierto? Entonces, con lo que nosotros decimos,
muchas veces se deja ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Y hay una frase sencilla que la decimos quizás mucho sin darnos cuenta y no nos percatamos de que hay allí algo oculto del tema del dinero en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es la típica frase: eso está muy caro. Resulta que el dinero, el precio de un producto se coloca de acuerdo a las cualidades de ese producto, ¿cierto? Entonces, si un producto es de calidad, pues tiene un precio específico para eso. Si es de alta calidad, pues su precio muy seguramente también será alto. Pero el hecho de que nosotros no poseamos en el momento una capacidad económica para alcanzarlo, no significa que está caro, porque él está equivalente a lo que ofrece. No sé si me doy a entender. Si el producto es de calidad, pues posiblemente tenga un precio alto. Que yo todavía no tenga la capacidad para adquirirlo, no significa que el producto esté caro. El producto no está caro. Caro es algo que se cobra por encima de lo que realmente vale. Es decir, al yo decir que un producto está caro, estoy diciendo que no vale lo que realmente es. ¿Sí? Es decir, yo estoy diciendo eso es menos calidad para lo que me están pidiendo. Esto, en otras palabras, estoy criticando ese producto en sí. Pero nosotros muchas veces preferimos decir está caro, preferimos decir ese producto no vale lo que es, con tal de no admitir que es que nosotros no estamos produciendo lo suficientemente para alcanzarlo. Entonces ese está caro es simplemente la excusa para decir no estoy produciendo lo suficiente y más bien tengo que cuidar lo poquito que tengo. Distinto es, en una ocasión yo iba con una amiga y veíamos una cosa, algo que queríamos comprar las dos, que en efecto tenía un precio elevado. Y ella me dice, se me acerca y me dice, ¿cuántas páginas web tenemos que hacer para poder comprar eso? Es distinto. Es decir, ella no dijo está caro, sino que dijo cuánto tengo que producir para poder alcanzarlo. De acuerdo a lo que nosotros hacemos, que podemos producir esto, ¿cuánto de eso tenemos que producir para poder alcanzarlo? Es distinto la mentalidad. Entonces, en esas pequeñas cosas nos vamos dando cuenta cómo el dinero realmente se va metiendo en nuestras vidas. Porque el que acostumbra a decir todo el tiempo simplemente eso está caro, es porque jamás ha pensado en su capacidad de poder producir hasta eso. Sino que al contrario, solamente va a cuidar lo poco que tiene y no ponerlo a producir. Y eso de cierta manera es amor al dinero, sutilmente colado en nuestras vidas. Sutilmente colado en nuestras vidas. Cuando salimos a comer con amigos, nos sentamos todos, traen la cuenta y el que va a pagar la cuenta te dice, no, vale tanto, y tú miras el recibo y no vale eso, te falta la propina, vale tanto. Ah, no, pero la propina no es obligatoria, eso no hay que darlo. Ah, ya. Son cosas que sutilmente se van colando en nuestras vidas. ¿Y por qué no eres lo suficientemente, por qué no quieres dar perdón? Porque quizás no estás produciendo lo suficiente y no quieres admitirlo, que es distinto. No quieres admitirlo, que es distinto. Entonces, el Señor nos habló de administración y del dinero en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que algunos digan, no, que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento no se habló de diezmo, no se habló de ofrendas, no se habló de dinero, es mentira, solamente falta que te sientes a leerla y te das cuenta. Cualquiera que tiene dos dedos de frente, que se sienta a analizar la palabra, se da cuenta que el Señor habló de administración de principio a fin. Solamente tienes que sentarte y estudiarla. Ahora, en efecto, el dinero se va metiendo sutilmente en nuestras vidas. Y como les decía, no tiene nada que ver con tu capacidad económica en el momento. Porque de hecho hay gente con alta capacidad económica, es decir, que tiene dinero para comprar cosas, pero no lo hace porque dice la misma frase, está muy caro. Y porque estoy angustiado porque, no sé, va a cambiar el presidente y este presidente puede cambiar las políticas y entonces todo me voy a arruinar, se me va a venir abajo el negocio, la inflación, el no sé qué y el dólar, y vive agobiado completamente. Y eso es amor al dinero. Entonces afecta tanto a la escasez como en la abundancia. El dinero se puede colar en tu vida.
Pero como no lo identificamos como un Señor que está ahí esperando para gobernar tu vida, lo dejamos colar. Y como les decía ahorita, si no eliges al Señor primeramente, el otro pues también te va a gobernar. Vas a terminar siendo gobernado. Perdón. Hay tres principios que quiero que tengamos claros para evitar, en efecto, que el dinero sea quien nos gobierne. El primero es que tenemos que admitir que todo cuanto tenemos le pertenece al Señor. Todo, absolutamente todo le pertenece al Señor. No hay nada que nosotros tengamos que sea simplemente por nuestro esmero o por nuestro esfuerzo. Todo proviene del Señor. Porque a veces decimos, no, esto me lo gané yo con el sudor de mi frente en mi trabajo. Sí, pero el trabajo también te lo dio el Señor, esa oportunidad también te la dio el Señor. Todo lo que tú haces en tu día a día es porque el Señor te lo permite hacer. Si Él en algún momento le da la gana, como decía anteriormente, te apaga el grifo de la respiración y hasta ahí llegaste. Porque todo depende de Él. Todo nos lo da Él. Todo nos lo dio el Señor. Entonces, trabajo, familia, todo es de Él. Cuando en efecto yo reconozco que todo le pertenece a Él, yo puedo descansar en que Él tiene cuidado de todo lo que le pertenece. Porque Él también sustenta toda su creación. Segundo, es el gozo de poder vivir en la situación en la que estemos. Cuando yo aprendo a vivir en la escasez, en la abundancia, en la adversidad y sentir gozo y tranquilidad en medio de esa situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces estamos dejando de lado el señorío que el dinero puede hacer en nuestras vidas. Pablo decía eso, he aprendido a vivir en la escasez, en la abundancia, en Filipenses, ¿verdad? Sin embargo, esa frase es muy conocida solo por la última estrofa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos lo repetimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de esa frase, lo que Pablo estaba diciendo era eso, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Sé cómo hacer o cómo administrarme tanto en la escasez como en la abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí se puede administrar bien las cosas, tanto en la escasez como en la abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando no sabemos administrar en ninguna de las dos, entonces es cuando empezamos a llenarnos de amargura, empezamos a endeudarnos porque no administramos bien lo que tenemos y terminamos siendo señoreados por el dinero. Hay una cita que quiero que la busquen, es Lucas 16:11. Dice, yo se la voy a leer, pero vayan buscándola. De modo que si no son fieles en las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿La riqueza de este mundo cuál es? Dinero, riqueza, cierto. Si no eres capaz de administrar eso, dice, ¿cómo te van a confiar las riquezas verdaderas? ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? Las que vienen de parte del Señor, las riquezas espirituales. Entonces, si no eres capaz de administrar lo poco que tienes en tus manos, financieramente hablando, ¿cómo le pides al Señor que te entregue más espiritualmente hablando? Si ni siquiera con lo material puedes. Y a veces creemos que no, Él me va a dar más cosas espirituales porque yo voy a ayunar 40 días y voy a hacer yo no sé cuántas vigilias para que el Señor me dé más espiritualmente hablando. Y el Señor te dice, ajá, pero ni siquiera lo material que tienes lo has aprendido a administrar. ¿Cómo esperas que yo te dé las riquezas verdaderas? Si ni siquiera las de este mundo las sabes administrar. Si ni siquiera las de este mundo las podemos administrar. Cuando nosotros no administramos bien las cosas, el Señor, en efecto, no va a confiarte lo que Él tiene para ti. Y a veces eso, de hecho, retrasa que nosotros podamos alcanzar nuestro propósito, nuestra meta en las vidas. Y hay gente que dice, Señor, pero yo ayuno, oro y te pido y no me has dado eso que tanto anhelo. Y el Señor te dice, pero si lo poquito que ya te di no lo administras bien, ¿cómo te voy a dar más?
Entonces, hablábamos de reconocer que Él es el dueño de todo. Segundo, aprender a tener gozo en cualquier circunstancia, exacto. Y el tercero es honrar al Señor. Hay que aprender a honrar al Señor. Y en efecto, aquí entra todo lo de diezmos, ofrendas, todo con lo que nosotros honremos al Señor, porque estamos hablando de finanzas, de nuestras finanzas, ayuda a que quitemos el señorío del dinero sobre nuestras vidas. Cuando nosotros damos nuestros diezmos o nuestras ofrendas, de una forma le estamos diciendo a ese Señor, porque ya sabemos que es un Señor, la verdad es que tú estás por debajo del Señor mío. Tanto así que yo te doy a ti como ofrenda. Eso le estamos diciendo. Estamos diciéndole al dinero, eres tan poca cosa que yo te doy como ofrenda para el Señor mío, el verdadero. Pero cuando yo no hago eso, de cierta forma estoy dejando que el dinero señoree sobre mi vida. Solo hay dos señores, dijo él. ¿Sirves a uno o sirves al otro? Si le sirves a este, entonces ofrece este como sacrificio al Señor que verdaderamente sirves. Porque si no, entonces estás poniendo a Dios por debajo del dinero. No, Señor, yo eso no te lo puedo dar porque este Señor es más importante para mí. De eso se tratan nuestros diezmos y nuestras ofrendas, de ponerlo por debajo del que es verdaderamente nuestro Señor. No es que hay una cosa que yo les quiero contar que yo hago y no es algo que digamos que esté escrito, porque es una forma de decirle a mi mente y a mi corazón que primero está el Señor y de que yo le sirvo es a Él. Llego al punto de que normalmente en la empresa donde yo laboro me llega el salario un día, porque casi siempre nos pagan antes de fin de mes como tal, y a fin de mes, es decir, los 31 es que nos llega el volantico de la nómina, ¿sí? Y mi salario, como estoy parte comercial, no es fijo. Yo tengo un fijo, en efecto, pero también tengo un variable, ¿sí? Que puede crecer o disminuir, depende de mi labor. Entonces, yo tengo que esperar hasta que llegue en efecto ese volante para saber o comprobar realmente qué fue lo que ingresó, qué es lo que no ingresó y demás. Entonces, desde que llega el dinero efectivamente hasta que llega el volante, puede transcurrir o un fin de semana o inclusive una semana entera. ¿Qué hago yo? Jamás toco ese dinero, aunque me lo hayan pagado, hasta que no tenga el volante y yo pueda saber qué es lo que le corresponde al Señor y qué no, y qué es lo que verdaderamente es mío. Y eso lo hago para mí misma, para enseñarle a mi mente que primero está el Señor y que no puedo tocar nada hasta que no sepa realmente qué es lo del Señor y qué es lo mío. Se los regalo si lo quieren aplicar, no hay un misterio allí, pero en efecto a mí me ha servido muchísimo para evitar que el dinero tome control sobre mi vida. Porque yo soy capaz de decirle, aunque tú estés ahí, no me importa, porque mi prioridad es honrar al Señor. Y hasta que yo no lo honre, no tengo nada que hacer contigo. Entonces, honrar al Señor es el tercer punto. Honrarlo siempre, completamente. Ponerlo de primero en nuestras vidas. Hay gente que de hecho pretende de cierta forma como chantajear al Señor o no sé, cuando hay peticiones, gente que se acerca y dice, ayúdame a orar porque quiero vender una casa y si el Señor me ayuda a venderla, entonces yo le doy una ofrenda al Señor de eso. O ayúdame a orar porque hay un dinero que me están debiendo y si me lo paguen, yo al Señor prometo darle una ofrenda o algo de eso. Mejor no lo des, porque eso es algo que debemos darle al Señor por defecto, no es algo con lo que tú puedas chantajear al Señor y, ay Señor, si me lo das entonces yo sí te ofrendo. Mejor no lo des, quédate con tu dinero. Quédate entonces con tu dinero, porque eso es una mentalidad, y perdónenme la palabra, bastante miserable. ¿Por qué? Porque no somos capaces de darle al Señor lo que le corresponde. ¿Qué te hace pensar a ti que cuando realmente tengas la provisión lo vas a hacer? No lo vas a hacer. No te engañes a ti mismo
no lo vas a hacer. Porque si no eres fiel en lo poco, ¿cómo lo vas a hacer en lo mucho? Si es desde lo poco que se es fiel, ¿cómo lo vas a hacer en lo mucho? Entonces, hay que de verdad, de corazón, honrar al Señor, ponerlo de primero en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros decidimos que el Señor Dios es nuestro Señor y sabemos que Él nos da autoridad y potestad para hacer riquezas, eso está en Deuteronomios, quiero que la busquemos también, está en Deuteronomios, ya les confirmo, Deuteronomios 8:18, donde dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, si elegimos que el Señor fuera nuestro Señor y Él nos da a nosotros poder sobre este otro Señor, entonces ya yo le puedo ordenar a ese Señor que se multiplique. Ya yo lo puedo ordenar a ese Señor que se multiplique, que se reproduzca, con la misma autoridad que el Señor nos dio. Él, de hecho, construyó la tierra y la mandó a que se multiplique, a nacer, a crecer con su palabra, ¿cierto? Decía, hágase la luz, y la luz se hizo, ordenando con su palabra, ¿cierto? Y luego nos dijo, cuando creó al hombre, que nosotros suyugáramos la tierra y que los multiplicáramos. ¿Y cómo lo haríamos? De la misma forma que Él lo hizo. Entonces, ordénale a las cosas que se multipliquen. Pero solo cuando estás bajo la autoridad del mismo Señor que tiene esa autoridad de ordenar y hacer que las cosas se multipliquen. Porque si no, entonces ese dinero se va a convertir en tu Señor. Entonces ya no vas a tener dinero, sino que el dinero te va a tener a ti. Proverbios 22:4. Las riquezas en sí no son malas. De hecho, es una promesa que nos da el Señor como recompensa para los que le temen. Proverbios 22:4, si me ayudas, Elenzo. Habla de que las riquezas, honra y la vida, dice, son la remuneración ¿de qué? De la humildad y del temor a Jehová. Cuando el Señor es tu Señor, cuando tú le temes, cuando tú has decidido verdaderamente honrarlo a Él, entonces las riquezas van a venir como recompensa. Las riquezas van a venir como recompensa para tu vida. Ahora, dicho lo anterior, estas tres cosas que quería dejar allí por sentadas, que ya sabemos que son que el dinero es un señor y que para no dejarlo que se cuele en nuestras vidas tenemos que reconocer que el dueño de todo es el Señor. Segundo, aprender a tener gozo en cualquier situación. Y tercero, honrar al Señor siempre, por encima de todo, ¿verdad? Ahora, listo, ¿cómo le ordeno entonces a ese dinero que se produzca? Pongámonos ya que listo, ya decidimos honrar al Señor, Él es nuestra autoridad, nos dio autoridad sobre todo, inclusive sobre el dinero. ¿Cómo lo ponemos a producir? ¿Cierto? Vamos a Segunda de Reyes 4, hay una historia, no la vamos a leer completa, la puedes leer en casa, pero la historia es de una viuda que la redundancia, su marido murió, por algo es viuda, y lo dejó con sus 2 hijos, pero los acreedores o el esposo tenía unas deudas muy altas al punto de que los acreedores querían llevarse inclusive a los hijos como forma de pago, ¿sí? Y ella llega delante del profeta y le dice que su esposo había sido siervo suyo durante mucho tiempo, que le había servido y que la ayude porque los acreedores la tenían, mejor dicho, mal, es decir, estaba en deuda. En ese momento era como si el dinero se hubiese apoderado de esa familia y los tenía en la ruina, ¿cierto? Entonces, ella le dice, le expone la situación al profeta y el profeta le dice que qué tiene en su casa y ella le dice que solamente tenía una vasija con aceite. El aceite es símbolo de unción, porque todos tenemos en casa una vasija de aceite. El Señor nos ha ungido para algo. Si tú has creído en el Señor verdaderamente, si tú lo has recibido como Señor, Él te ha ungido muy seguramente como algo, porque Él a todos nos da un propósito.
Y no estoy hablando necesariamente de los eclesiásticos, ¿verdad? Que nos muestra la palabra del Señor, que son pastor, evangelista, profeta, apóstol. No necesariamente estás ungido para uno de esos roles eclesiásticos. Te pudo haber ungido para ser un excelente futbolista, te pudo haber ungido para ser un excelente empresario, te pudo haber ungido para ser un excelente diseñador o diseñadora de modas. Para algo te dio el Señor una unción, ¿sí? Entonces lo que le dice el profeta es que básicamente trabaje con esa unción. Le dice que vaya y que coloque en la vida vasijas a todos sus vecinos y que vaya llenando, y que cuando los venda, pague todas sus deudas y viva con lo que le queda, ¿cierto? Pague todas sus deudas y que viva con lo que le queda. El punto aquí es que el truco que le da el profeta es que ponga a trabajar su unción. ¿Tú sabes cuál es tu unción? ¿La has puesto a trabajar? ¿La has puesto a producir? A veces ni siquiera sabemos para qué fuimos ungidos o para qué el Señor nos llamó, como para ponerlo a producir. Entonces, primero eso, identifica para qué te ungió el Señor, cuál es tu propósito, y pon a producir ese propósito. Y otra cosa, un detalle ahí también importante, y es que cuando ella va a hablar delante de él, para que en efecto él le dé esa palabra o le suelte esa palabra de que tiene que poner a producir su unción, ella le dice que su esposo le ha servido durante mucho tiempo, como para hacerlo merecedor de que la ayude, ¿sí? De que en efecto la ayude. Entonces, la unción en tu vida empieza a producir, se empieza a multiplicar cuando la pones también al servicio del Señor. Porque a veces reconocemos para qué nos llamó el Señor, reconocemos nuestro propósito, pero no lo ponemos al servicio del Señor. Si no lo ponemos al servicio del Señor, no se multiplica de la misma manera. Entonces hay que ponerlo también al servicio del Señor. Hay una historia también de María, la del alabastro, que tiene un perfume de aceite que lo derrama, ¿verdad?, a los pies del Señor, y de hecho Judas se pone rabioso, se pone celoso, por así decirlo, porque dice que para qué ese desperdicio eso ahí si lo podían vender. Es decir, él reconocía que en efecto la unción se podía ir a vender, se podía ir a poner a producir de alguna forma, ¿sí? Se podía poner a producir. Entonces él estaba molesto porque en vez de ponerla a producir la habían derramado sobre Jesús. Pero lo que ella estaba haciendo era el primer paso que había mencionado la viuda, y es ponerlo al servicio del Señor. Al punto de que después de hacerlo, si ustedes leen allí, lo que le dice Jesús a ella es que no se iba a hablar del evangelio en ningún lugar si no la mencionaban a ella, o que la iban a mencionar donde quiera que se hablase del evangelio. Es decir, automáticamente le dio fama, le dio renombre. Automáticamente le dio fama, le dio renombre. Ahora, no quiero que me confundan, no estoy hablando de que la unción del Señor se vende o se puede comprar. Porque en efecto, hasta la otra historia que tenemos, ¿verdad?, la contraparte de un mago que se llamaba Simón, que quería comprarle la unción a los apóstoles cuando fueron a visitar a su ciudad. Y él quería como tener lo mismo que ellos tenían porque veía que los enfermos se sanaban. No estoy hablando de eso, porque estoy hablando de la unción que ya el Señor te dio. Él estaba tratando de comprar una unción que él no tenía. Y la unción no se compra, la unción nos la da el Señor por su gracia, porque Él murió en la cruz, y por su gracia, por su sacrificio, a todos se nos dio la oportunidad de ser hechos hijos, y como hijos, entonces el Señor nos unge y nos da un propósito. Y eso no se compra ni se vende. No hay nada que tú puedas hacer u ofrecer para ganar que el Señor coloque de su gracia y de su favor sobre ti, porque ya te la dio con Jesús muriendo en la cruz. Yo estoy hablando de lo que haces posterior a cuando ya la tienes, ¿ok? Y es ponerla a producir. De eso es que estoy hablando. Entonces, tenemos
Una unción no la ponemos a producir, no la administramos. Tenemos recursos financieros, no los administramos, pero sí queremos que el Señor nos bendiga más. Si queremos pedirle al Señor cosas espirituales, queremos pedirle abundancia al Señor, queremos pedirle que nos ayude con X, Y cosas y no sabemos administrar ni siquiera lo poco que tenemos. Hay que aprender a administrar lo que tenemos. Porque si no administramos lo que tenemos, el Señor no nos va a dar más. Y por ende no nos va a dar tampoco las riquezas verdaderas, que son las que vienen de Él. No sé cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus sueños, pero si quieres llegar allá tienes que aprender a administrar lo que tienes. Tienes que aprender a administrar lo que tienes en este momento. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Yo voy a orar de manera general, pero quiero que tú te analices internamente y revises si has dejado que el dinero sea Señor en tu vida. Si has dejado que sutilmente se cuele el Señor en tu vida, el Señor dinero, y vamos a sacarlo y a entregarle todo el señorío de nuestra vida al único que la merece, al único que realmente se sacrificó por ti. Porque el dinero no se sacrificó por ti, Él quiere que tú seas el sacrificio de Él, que es distinto. Señor Jesús de Nazaret, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que nos hemos descuidado en revisar que el dinero no se haya colado como Señor en nuestras vidas. Perdóname, Señor, porque sutilmente se fue colando en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón, y se ha adueñado de cierta parte de mi vida. Pero hoy lo he identificado, Señor, y quiero arrancarlo. Si puedes hacer con tu mano, arrancarlo de tu corazón, de tu mente, como un acto profético, hazlo y di hoy: arranco de mi vida, arranco de mi mente toda raíz de amor al dinero que esté creciendo dentro de mí. Lo declaro sin poder y sin autoridad. No tienes dominio sobre lo que el Señor me ha dado, porque lo que el Señor me ha dado le pertenece a Él y yo soy su administrador. Y voy a empezar a administrar las cosas bien de ahora en adelante, porque tengo que rendirle cuentas solo al Señor. Hoy te entrego mi mente, te entrego mi corazón, Señor, para que seas tú el único dueño, el único que tiene señorío sobre mi vida, sobre cada área de mi vida, incluyendo la financiera, Señor. Porque son las riquezas que vienen de ti, Señor. Porque la bendición que viene de ti no añade tristeza. Dame sabiduría, Señor, dame inteligencia, porque no quiero perderme por falta de conocimiento. Ayúdame a administrar correctamente los recursos que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Habiendo sido libres de todo amor al dinero, raíz de amor al dinero, porque confiamos que el Señor cuando hace libre, es libre completamente. Amén. Siéntense nuevamente, quiero darles ahora unas perlas que me gustaría que empezáramos a poner en práctica, a poner por obra. Y es que, en efecto, cuando nosotros pasamos por una prueba o por una dificultad, quizás también podemos sentir escasez en medio de esa dificultad. De hecho, muchas pruebas son de hecho financieras. Entonces quizás podemos tener escasez por un periodo de tiempo, porque el Señor así lo permite para probar nuestro corazón, para probar nuestras intenciones. Pero sabemos que este periodo no es eterno, ¿verdad? Es un periodo de prueba. Ahora, y ya eso hace parte de otro mensaje, pero igual vale la pena dejarlo claro, y es que ese periodo de prueba muchas veces lo defines tú.
Porque así como el pueblo de Israel iba a atravesar el desierto y el transcurso del desierto eran 40 días, pero a causa de su desobediencia, de su iniquidad, terminó siendo 40 años, pues tú defines si tu prueba dura 40 días o 40 años. Pero ya eso es problema tuyo y del Señor. En ese periodo, ¿verdad? En efecto puede haber escasez, pero el Señor de igual forma te va a sustentar. Así como al pueblo de Israel en el desierto lo sustentaba con maná que caía del cielo, ¿verdad? Agua que salía de la roca, siempre había un sustento. Porque el Señor a toda su creación la sustenta. ¿Cuánto no más a ti? De hecho nos lo dice Jesús más adelante en sus parábolas, donde nos decía que si Él cuidaba, ¿verdad? De los pájaros, de las aves, de las flores y las vestía, ¿cuánto no más iba a tener cuidado de ti que eres su hijo? Así que el Señor en efecto te va a sustentar. Y es una de las razones por las cuales tú no tienes que tener miedo a invertir o miedo a empezar a emprender. Porque a veces la misma raíz de amor al dinero, al no desperdiciar lo poco que tengo, no quiero arriesgarlo, ¿cierto? Entonces, por ese mismo amor al dinero, no me arriesgo a ponerlo a producir. Sacando esa raíz de amor al dinero, que ya lo hicimos hoy, fuera, yo quiero decirte, arriésgate a poner tu dinero a producir. Arriésgate a emprender. Arriésgate. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de ti. El Señor va a tener cuidado de ti. Muchas veces también nos acostumbramos quizás a que en efecto el Señor tiene cuidado de nosotros y entonces empezamos a depender netamente del maná y del agua que nos da el Señor. Entonces queremos vivir toda la vida solo con el sustento que nos da el Señor por ser su creación. Pero resulta que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida o al límite antes de cruzar a la tierra prometida, dice la Biblia que el maná cesó. No más maná. ¿Por qué? Porque ahora tienes delante tuyo una tierra que produce leche y miel. Y la tenían que poner a producir ¿quiénes? Ellos. No solo ir a conquistarla, sino también ponerla a producir. Está bien que por una temporada de tu vida, en medio de una dificultad, vivas del sustento del Señor. Y Él lo va a hacer con el amor y con agrado, porque tú eres su creación, tú eres su hijo, y Él te va a sustentar. Pero no pretendas vivir toda la vida en esa estación de solo vivir del maná. Porque va a llegar un momento en el que tienes que pararte y arrebatar tu tierra prometida. Tienes que pararte, conquistarla y ponerla a producir tú mismo. Tienes que ponerla a producir tú mismo. No te puedes mal acostumbrar a estar toda la vida en la sesión, en la temporada de maná que cae del cielo, sino que tienes que estar listo para la temporada de ir y conquistar. Así que yo hoy te reto a que te arriesgues. Levántate. Yo sé que siempre has tenido en la mente un emprendimiento que hacer, siempre has tenido en la mente algo que quieres empezar a producir, pero quizás por temor, por miedo a no arriesgar la estabilidad, y digo estabilidad entre comillas porque realmente quien nos da la estabilidad es el Señor. Amén. Y por no arriesgar esa estabilidad no lo habías hecho. Y fíjate que el mismo no arriesgar la estabilidad te estaba dando el indicio de que era amor al dinero, porque confiabas en la estabilidad del dinero que tenías, no en la estabilidad que te da el Señor, en la que proviene de Él. Así que arriésgate, empieza a emprender, empieza a moverte en esos proyectos que tenías ahí ocultos, que nunca los habías sacado. Empieza a hacerlo. Y empieza a hacerlo con las armas que nos da el Señor. Y las armas que nos da el Señor, quizás el mundo no las entiende, pero las tienes ahí a tu alcance. No sé quiénes han asistido aquí a la escuela de oración,
Yo los reto a que vengan, porque en la escuela de oración no solamente aprendes a orar y a hacer guerra espiritual, también aprendes de finanzas. Déjame decirte, y este es otro, que te regalo otro tip allí para que lo tengas. Entre las clases de guerra espiritual que te dan, aquí te enseñan que cuando tú quieres conquistar un territorio, allá hay un hombre fuerte, ¿verdad?, al que tú tienes que desarmar. Tienes que quitarle las armas en las que confiaba, atar a ese hombre fuerte y conquistarlo. Y esa misma oración que se hace para la guerra espiritual, quizás por una persona, por una sanidad, tú la puedes hacer por tu negocio. Ponte un objetivo y empieza a orar: Señor, ayúdame a llegar a quién es ese hombre fuerte, el contacto principal, el que tú le vas a hacer para cerrar la venta o lo que sea que quieras hacer. Ayúdame a llegar, a identificar quién es el hombre fuerte de allá. Una vez lo tienes identificado, que ya sabes quién es el hombre fuerte, porque los que saben de emprendimiento y demás, sabes que tienes que buscar, indagar hasta dar con quizás el dueño, el contacto del dueño del negocio al que tú le quieres vender o al que le quieres proponer tu emprendimiento. Ayúdame, Señor, a encontrar quién es el hombre fuerte de ese lugar. Una vez lo encuentras, entonces en oración, Señor, lo desarmo completamente. La Biblia también nos enseña que los injustos recogen para los justos. Señor, si yo he sido justa delante de ti, porque tu sangre me ha justificado, porque recordemos que no es por lo que yo haga, sino porque su sacrificio que hizo por mí, porque tu sangre me justificó. Por eso yo me presento con la sangre de Cristo delante del Señor como justificada, como justa, no porque yo lo merezca, sino porque su sangre me justificó. Y en esa justicia, Señor, yo te pido que entonces las riquezas de este impío me las entregues a mí a través del contrato que yo le voy a ofrecer a él. Y así es como se hace guerra espiritual por los negocios, por los emprendimientos. Así que arriésgate, empieza, tienes sabiduría, tienes conocimiento, empieza a poner todo lo que sabes en el Señor a favor de tus finanzas. Porque la Biblia nos enseña que Él quiere que seas prosperado así como prospera tu alma. Y si tu alma está aquí creciendo, aprendiendo, nutriéndose, entonces pon todo ese conocimiento para que tus finanzas empiecen a crecer. Empieza a utilizarlo. Tienes muchísimo conocimiento, pero no lo estás poniendo en práctica. O quizás no has tenido la revelación para utilizarlo en ese sentido. Porque como te dije al inicio, la Biblia está llena de mensajes de administración, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si tú la has estudiado, tienes herramientas para hacerlo. Así que dile: Señor, revélame, trae revelación a mi vida para yo poderlo implementar en este proyecto que tengo. No sé cuál sea tu proyecto, el emprendimiento que siempre has tenido ahí en tu mente. Pero hoy te digo, arriésgate, que el Señor tiene cuidado de ti. Y a Él le gusta que te arriesgues, a Él le gusta que lo hagas. De hecho, el objetivo del Señor siempre fue llevar al pueblo hasta esa tierra prometida lo más rápido posible para que pudiera disfrutar de esa tierra que fluye leche y miel. Fue el mismo pueblo, en su desobediencia, quien se demoró 40 años en el desierto, tuvo que nacer la siguiente generación, y cuando lograban conquistar un terreno, entonces se desviaban y venían otros y los conquistaban, y se demoraron un siglo ahí, en ese vaivén. Hasta que al sol de hoy todavía no son dueños completamente de ese territorio. Siguen siendo la nación sin territorio, los judíos. No dejes que eso te pase a ti. Arriésgate y conquista esa tierra prometida que el Señor ya te dijo que era tuya. Amén. Vamos a ponernos nuevamente sobre nuestros pies y yo quiero que te llenes ahora de esa valentía de: Señor, me voy a arriesgar, voy a empezar a poner por obra todos los sueños que tú has depositado en mi vida, porque son de parte tuya. Si los colocaste dentro de mí es porque lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.